Existe un fenómeno que el personal de enfermería conoce bien, aunque pocas veces se habla de él fuera de los pasillos del hospital. Se le conoce como visiones del lecho de muerte. Pacientes que, en sus últimas horas, aseguran ver a familiares fallecidos parados junto a su cama, esperando por ellos. Es un fenómeno tan común que muchas enfermeras dejan de sorprenderse cuando un paciente terminal empieza a hablarle a alguien que no está ahí. Pero hay estudios y testimonios que van más allá de eso. Enfermeras que no solo escuchan a los pacientes describir estas visiones. Enfermeras que, en ciertas noches, en ciertos pasillos, también las presencian. Cambios de temperatura sin explicación. Relojes que se detienen en el momento exacto de una muerte. Sombras en pisos específicos que varias personas, sin conocerse entre sí, describen de la misma manera. Esta noche, 3 enfermeras del turno nocturno comparten lo que vivieron. Historias que guardaron durante años porque en su profesión, admitir haber visto algo así puede costarte que tus propios compañeros duden de tu criterio médico. Estas son sus historias. En casi todos los hospitales grandes existe una habitación de la que el personal prefiere no hablar. Un número específico que circula entre enfermeras de generación en generación, casi siempre transmitido en voz baja durante los cambios de turno. No siempre hay una explicación clara del porqué. A veces simplemente es la habitación donde varias personas, con los años, han reportado la misma sensación. Fabiola trabajó 5 años en un hospital donde ese cuarto existía, y durante los primeros 4, se rió de la superstición de sus compañeras. Me llamo Fabiola. Tengo 33 años y soy enfermera desde hace 9. Trabajé 5 de esos años en un hospital privado del centro del país en el área de medicina interna, casi siempre en el turno de la noche porque el pago era mejor, y en ese entonces no tenía hijos que me esperaran en casa. Cuando entré a trabajar ahí, una de las primeras cosas que me dijeron mis compañeras más antiguas fue que evitara, en la medida de lo posible, asignarme al cuarto 43C. Le pregunté a la jefa de piso por qué. Me dijo medio en broma que ese cuarto tenía mala fama entre el personal, que varias enfermeras a lo largo de los años habían reportado sentirse observadas ahí adentro, y que algunas incluso se negaban a entrar solas de noche. Lo tomé como una de esas leyendas que se forman en cualquier lugar de trabajo con suficiente antigüedad. Nunca le di mayor importancia. Los primeros 4 años trabajando ahí, me tocó atender pacientes en ese cuarto varias veces sin que pasara absolutamente nada fuera de lo normal. Empecé incluso a bromear con mis compañeras diciéndoles que la fama del cuarto 43C estaba muy exagerada. Eso cambió en mi 5.º año. Era una noche de octubre. Tenía asignada a una paciente de 78 años en el cuarto 43C, internada por complicaciones respiratorias, estable pero delicada. Hacía mis rondas cada 2 horas para revisar signos vitales. En mi ronda de las 2 de la madrugada, al entrar al cuarto, la encontré despierta, mirando hacia la esquina superior derecha de la habitación, cerca del techo. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo, con una calma que no correspondía a lo que estaba diciendo, que su esposo estaba ahí, parado en esa esquina, esperándola. Su esposo había fallecido 4 años atrás. Lo sabía porque estaba en su expediente, en la sección de antecedentes familiares. Le seguí la corriente, como nos enseñan a hacer en estos casos, validando su experiencia sin confrontarla ni asustarla. Le pregunté qué le decía a su esposo. Me contestó que solo la estaba esperando, que no tenía prisa. Salí del cuarto y anoté la observación en su expediente. Como es protocolo cuando un paciente presenta este tipo de manifestaciones, que como les mencioné antes, son relativamente comunes en pacientes cerca del final de su vida. Lo que no es común es lo que pasó después. Regresé a mi ronda de las 4 de la madrugada. Al acercarme al cuarto 43C, sentí algo que no puedo describir con precisión técnica, pero que puedo describir con precisión física. La temperatura del pasillo, que hasta ese punto era la temperatura normal y constante de cualquier hospital, bajó de manera notable en los últimos metros antes de llegar a la puerta del cuarto. No fue gradual, fue como caminar hacia una zona fría delimitada con exactitud, como si existiera una línea invisible donde el aire cambiaba de temperatura.
Entré al cuarto con esa sensación de frío todavía en la piel. La paciente ya no estaba mirando hacia la esquina. Estaba con los ojos cerrados, respirando de manera muy suave. Revisé sus signos vitales. Todo estable, aunque su respiración se había vuelto más lenta de lo esperado para su condición. Miré instintivamente el reloj de pared del cuarto que usábamos para llevar el control de horarios de medicamentos. Estaba detenido. Las manecillas marcaban exactamente las 4:07, que coincidía casi al segundo con la hora en que yo había entrado al cuarto según mi propio reloj de pulso. Pensé que se le había acabado la pila. Tomé nota mental de reportarlo para que lo revisara mantenimiento. Terminé mi ronda y continué con el resto de mis pacientes. A las 5:30 de la madrugada, la alarma de monitoreo de la paciente del cuarto 43C se activó. Corrí junto con el resto del equipo de turno. Había fallecido, de manera tranquila, sin ningún signo de sufrimiento, consistente con lo esperado dado su cuadro clínico. Lo que no era consistente era lo que descubrí al revisar el reloj de pared mientras el equipo médico terminaba los procedimientos correspondientes. Seguía marcando las 4:07. Reporté el reloj descompuesto al día siguiente. El técnico de mantenimiento lo revisó, cambió la batería y funcionó con normalidad durante el resto del tiempo que trabajé ahí. Nunca volví a tener una experiencia similar en ese cuarto en el tiempo que me quedaba trabajando en ese hospital. Pero años después, ya trabajando en otro hospital completamente distinto en otra ciudad, coincidí en un curso de capacitación con una enfermera que había trabajado en ese mismo hospital años antes que yo, en una época que ni siquiera coincidía con la mía. Platicando por casualidad sobre nuestras experiencias, mencioné el cuarto 43C sin dar mayores detalles, solo para ver su reacción. Se quedó callada un momento. Luego me preguntó si el reloj de ese cuarto también se había detenido cuando yo estuve ahí. No le había mencionado nada sobre el reloj. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que a ella también le había pasado, años antes, con otro paciente completamente distinto, en el mismo cuarto. Y que en su caso, el reloj también se había detenido exactamente en la hora de la muerte del paciente. Nunca hemos podido explicarlo. Ninguna de las dos volvió a ese hospital para preguntar si el fenómeno le había ocurrido a alguien más. No todos los fenómenos que reporta el personal de hospitales están relacionados con pacientes específicos o con habitaciones puntuales. A veces, lo que se reporta es la presencia constante de algo en un área completa. Una sombra, una silueta, algo que varias personas, sin conocerse entre sí, describen exactamente de la misma manera a lo largo de los años. Cuando eso ocurre, el personal del hospital generalmente prefiere no hablar de ello con gente de fuera. Reinaldo trabajó suficientes años ahí como para escucharlo de boca de casi todo el personal del tercer piso. Me llamo Reinaldo, tengo 41 años y soy enfermero. Llevo 16 años en la profesión, 12 de ellos en el mismo hospital, en el área de cuidados intermedios ubicada en el tercer piso. Cuando entré a trabajar ahí, escuché por primera vez lo que el personal llamaba simplemente la sombra del tercer piso. No tenía una historia de origen clara, ninguna leyenda específica sobre algún paciente o algún incidente puntual. Era, según me explicaron entonces, simplemente algo que el personal veía de vez en cuando por los pasillos durante la madrugada. Una silueta oscura, alta, que aparecía brevemente al final de algún pasillo y desaparecía si uno se acercaba o incluso si simplemente parpadeaba. Trabajé 4 años ahí sin ver absolutamente nada. Empecé a pensar, igual que con la historia de mi compañera Fabiola en otro hospital, que se trataba de una superstición del personal más antiguo, transmitida por costumbre más que por experiencia real. La primera vez que la vi yo mismo fue en mi 5º año trabajando ahí. Era una madrugada tranquila, cerca de las 3. Estaba caminando por el pasillo principal del tercer piso, revisando que todo estuviera en orden, cuando al final del pasillo, cerca de la salida de emergencia, vi una figura alta y oscura parada completamente inmóvil. Me detuve de inmediato. La iluminación de ese tramo del pasillo era tenue, pero suficiente para distinguir siluetas con claridad.
La figura no tenía ningún detalle específico, ninguna característica que pudiera identificarla como algún paciente o familiar, solo una silueta oscura y alta, sin movimiento. Empecé a caminar hacia ella para verificar quién era, ya que a esas horas ningún visitante debería estar en esa zona del pasillo. Cuando había avanzado aproximadamente la mitad de la distancia, la figura simplemente ya no estaba. No se movió hacia ningún lado visible. No entró a ninguna puerta cercana, porque todas las puertas de esa zona estaban a la vista y ninguna se abrió. Simplemente, en el tiempo que parpadeé o aparté brevemente la vista para no tropezar con el carrito de medicamentos que empujaba, dejó de estar ahí. Le comenté lo sucedido a la enfermera que estaba de turno conmigo esa noche. Ella simplemente asintió, sin sorprenderse en absoluto, y me dijo que bienvenido al club. Después de esa primera vez, empecé a verla con cierta regularidad, quizás una vez cada 2 o 3 meses, siempre en horarios similares, siempre en el mismo tramo del pasillo cerca de la salida de emergencia. Con el tiempo dejó de asustarme tanto como la primera vez. Llegué incluso a un punto de familiaridad extraña con su presencia, como quien se acostumbra a un ruido constante en una casa vieja. Lo que cambió mi percepción por completo ocurrió hace 3 años. En una noche donde tuvimos una emergencia real en el piso. Un paciente entró en paro cardíaco de manera súbita. Todo el equipo disponible corrió hacia su cuarto para el proceso de reanimación, incluyéndome a mí. En medio de la reanimación, mientras aplicábamos el protocolo correspondiente, alcé la vista brevemente hacia la puerta del cuarto, que estaba abierta. La figura estaba ahí, parada en el marco de la puerta, observando lo que ocurría adentro. Fue la primera vez que la vi tan cerca y con tanta claridad, y también la primera vez que noté algo que nunca había notado en los encuentros anteriores. No tenía rostro, no en el sentido de que estuviera oscuro o en sombra, simplemente no había ningún rasgo donde debería haber uno. Un espacio liso, sin ojos, sin nariz, sin boca, donde el resto de la silueta sí tenía la forma general de una cabeza. Aparté la mirada de inmediato para continuar con la reanimación, que en ese momento era la prioridad absoluta sobre cualquier otra cosa. El paciente no sobrevivió. El equipo hizo todo el protocolo correspondiente, pero las condiciones médicas eran demasiado complicadas desde el ingreso. Cuando finalmente volví a mirar hacia la puerta, minutos después de declarar la hora de fallecimiento, la figura ya no estaba. Desde esa noche, la sigo viendo con la misma frecuencia de antes, cada 2 o 3 meses aproximadamente. Pero desde entonces, cada vez que la veo, no puedo evitar preguntarme si aparece solo por casualidad o si aparece específicamente en las noches donde algo así va a ocurrir. No tengo manera de comprobar esa teoría sin desear que ocurra una tragedia solo para confirmarla, y evidentemente no es algo que esté dispuesto a hacer. Así que simplemente sigo trabajando ahí, viéndola aparecer de vez en cuando al final de algún pasillo. Y con el tiempo he dejado de acercarme a verificar quién es. Prefiero, sinceramente, seguir sin saberlo con certeza. Las visiones del lecho de muerte, donde los pacientes terminales aseguran ver a familiares fallecidos que vienen a acompañarlos, son de los fenómenos más documentados y estudiados dentro del ámbito de la enfermería paliativa. La mayoría de las enfermeras que trabajan con pacientes terminales las presencian de manera indirecta constantemente, a través de lo que sus pacientes describen. Lo que le ocurrió a Marisol fue distinto, porque ella no escuchó la descripción de una visión. Ella misma presenció lo que estaba siendo descrito, al mismo tiempo que su paciente. Me llamo Marisol. Tengo 46 años y llevo 20 trabajando como enfermera. Los últimos 8 en el área de cuidados paliativos, atendiendo pacientes en etapa terminal. Es un área del hospital donde uno aprende a convivir con la muerte de una manera muy distinta a otras especialidades, y donde, como les mencioné al principio, las visiones del lecho de muerte son parte casi rutinaria del trabajo. He escuchado a decenas de pacientes a lo largo de los años describir presencias que dicen ver en sus últimas horas. Familiares fallecidos, principalmente. Algunos incluso describen mascotas que tuvieron de niños. Nos entrenan para acompañar estas experiencias sin contradecir al paciente, porque generalmente les brindan mucha paz en sus momentos finales. Nunca, en 20 años de carrera,
había presenciado yo misma algo relacionado con esto. Hasta hace 2 años. Tenía asignado a un paciente de 64 años, en fase terminal de una enfermedad que ya no respondía a ningún tratamiento. Llevaba varios días en el hospital, con su familia turnándose para acompañarlo, aunque esa noche en particular, cerca de la medianoche, se encontraba completamente solo porque su esposa había ido a casa a descansar unas horas. Hacía mis rondas regulares cada hora para verificar su estado y administrar los medicamentos correspondientes para su comodidad. En mi ronda de las 3 de la madrugada, lo encontré despierto, con los ojos fijos en la puerta del cuarto, con una expresión que no puedo describir como miedo, sino más bien como sorpresa tranquila. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que su hermano acababa de entrar al cuarto. Su hermano, según su expediente, había fallecido 15 años atrás. Seguí el protocolo habitual en estos casos, validando su experiencia sin cuestionarla. Le pregunté qué le decía a su hermano. Me contestó que solo estaba ahí parado, sonriendo, esperando el momento correcto. Continué con mi revisión de rutina y salí del cuarto para atender a otros pacientes. A las 3:30, mientras estaba en el área de enfermería llenando algunos reportes, escuché algo que me llamó la atención de inmediato. Una risa, breve, suave, proveniente aparentemente del cuarto de mi paciente. Fui a revisar de inmediato, pensando que quizás su esposa había regresado antes de lo previsto y estaban conversando. Al entrar, el paciente estaba solo, con los ojos cerrados, respirando con dificultad, pero de manera estable, dentro de lo esperado para su condición. Le pregunté si había estado hablando con alguien. Sin abrir los ojos, me dijo que su hermano le había contado un chiste que solían compartir de niños y que por eso se había reído. Salí del cuarto sintiendo una inquietud que no podía justificar del todo con nada concreto que hubiera presenciado directamente. Regresé para mi siguiente ronda, programada a las 3:33 de la madrugada exactamente, según marcaba mi propio reloj cuando entré. Y en ese momento fue cuando yo misma presencié algo que hasta el día de hoy no he podido explicar. Al entrar al cuarto por una fracción de segundo, antes de que mis ojos terminaran de ajustarse a la iluminación tenue de la habitación, percibí con total claridad la silueta de un hombre parado junto a la cama, del lado derecho con una mano apoyada suavemente sobre el hombro del paciente. Fue apenas un instante, menos de un segundo, quizás menos de eso, pero fue lo suficientemente claro como para que mi cerebro registrara la forma completa de una persona, su postura, la posición exacta de su mano sobre el hombro del paciente. Al parpadear, la silueta ya no estaba. El paciente, con los ojos entreabiertos, me miró y me dijo, con una voz muy débil pero con total claridad: «Ya se está despidiendo». Continué con mis signos vitales de rutina, con las manos temblando ligeramente, algo que no me había pasado en 20 años de carrera profesional. El paciente falleció esa misma madrugada, cerca de las 5, de manera tranquila, rodeado eventualmente por su esposa que alcanzó a llegar a tiempo para sus últimos minutos. Nunca le conté a nadie del hospital lo que yo misma había visto esa noche. Lo anoté únicamente en mis notas personales, no en el expediente médico oficial, porque no encontraba la manera de reportarlo de forma profesional sin que cuestionaran mi criterio clínico. Han pasado 2 años desde esa noche. He seguido trabajando en cuidados paliativos, acompañando a decenas de pacientes más en sus últimas horas. No he vuelto a presenciar nada similar con esa claridad. Pero desde esa noche, cuando un paciente terminal me dice que ve a alguien en la habitación, ya no simplemente sigo el protocolo de validación que nos enseñan en la carrera. Ahora, cada vez que ocurre, no puedo evitar mirar hacia donde el paciente está mirando, solo para asegurarme. Y hasta ahora no he vuelto a ver nada, pero tampoco he dejado de mirar. 2 enfermeras y un enfermero del turno nocturno. 3 experiencias que la ciencia médica documenta desde hace décadas, pero que nadie ha podido explicar del todo. Fabiola, que descubrió que un reloj puede detenerse en el instante exacto de una muerte, en la misma habitación, para 2 personas distintas, con años de diferencia. Reinaldo, que sigue viendo una silueta sin rostro que parece aparecer específicamente en las noches donde algo grave está a punto de ocurrir. Y Marisol, que después de 20 años de carrera,
Finalmente vio con sus propios ojos lo que cientos de sus pacientes le habían descrito a lo largo de los años. La próxima vez que alguien cercano a ti esté en sus últimos momentos y mencione ver a alguien que ya no está en este mundo, piensa en lo que estas personas presenciaron y pregúntate si realmente están viendo algo que nosotros simplemente no podemos ver todavía. Si llegaste hasta el final de este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si algún familiar tuyo en sus últimos momentos mencionó ver a alguien que ya no estaba con nosotros. Nos vemos en el siguiente video.